fuego tu palabra que mi boca quemó. Mis labios ya son llamas y ceniza mi voz. Da miedo proclamarla, pero tú me dices, no temas, contigo estoy. Por ti, mi Dios, cantando voy. La alegría de ser tu testigo, Señor. Tu palabra es una carga que mi espalda dobló. Es brasa tu mensaje que mi lengua secó. Déjate quemar si quieres alumbrar. No temas, contigo estoy. Por ti, mi Dios, cantando voy. La alegría de ser tu testigo, Señor. Me mandas que cante con toda mi voz. No sé cómo cantar tu mensaje de amor. Los hombres me preguntan cuál es mi visión. Les digo, testigo soy. Por ti, mi Dios, cantando voy. La alegría de ser tu testigo, Señor. Tengan todos un buen momento en el Señor, bendiciones. Escuela de Estudios Ciberbíblico Eclesial. Esta escuela surgió a través de la pandemia y le agradecemos a ustedes la bonita respuesta que han tenido para dejarnos interpelar por Dios a través de la palabra. Les habla el Padre Víctor Julio Quiseno Montes y en este tema pues nos evoca la introducción al Nuevo Testamento y así lograr adentrarnos en esta segunda unidad que es tan importante. Lo hicimos con un tema de espiritualidad hace 8 días. En el día de hoy, pues quiero enfatizar la unidad de la Escritura, cómo se dan esos textos, sobre todo voy a citar uno del libro del profeta Ezequiel, que muestra propiamente la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que nos adentramos al Nuevo Testamento en el día de hoy. Quiero leerles Ezequiel 36, 27, 28. No sin antes iniciar con una oración que nos ayude a comprender cada vez más la palabra y en la oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboremos las dulzuras del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, instruid la nuestra. Haced descender sobre nosotros vuestras bendiciones. Danos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla, facilidad y abundancia de palabras para expresarnos bien,
abrirnos a entrar a la ciencia divina Jesucristo, dirigir nuestros proyectos y que nuestros ideales lleguen a un feliz término por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bienvenidos. Vamos a mirar para entender mejor el Nuevo Testamento, la unidad de la Sagrada Escritura y cómo se va dando esa unidad, pero anunciando al profeta de los profetas, a Jesús de Nazaret, protagonista de toda la Biblia, pero por supuesto y esencialmente del Nuevo Testamento. Nos dice el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículos del 27 al 28. Tengamos en cuenta, tomen nota en sus apuntes de esta cita bíblica. Ezequiel 36, 27 al 28, es decir, capítulo 36, versículos 27 al 28. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Habitaréis la tierra que yo di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Queridos hermanos y hermanas de la Escuela de Estudios Ciberbíblico Eclesial, en este texto encontramos la unidad de la palabra del Señor para podernos remitir al Nuevo Testamento. Muy importante que toquemos este texto, sobre todo Ezequiel 36, del 27 al 28, y solo me voy a centrar en él. También pueden leer Jeremías 31, también pueden leer Joel capítulo 2, Romanos 7. Y estos dos, de Joel y Jeremías, ellos mismos dan testimonio que la antigua alianza, el Antiguo Testamento es antigua alianza. La misma Biblia habla de la antigua alianza y la misma Biblia habla, nos preparamos para esa nueva alianza. ¿Con qué características? Estamos adentrándonos al Nuevo Testamento. Dice la palabra: infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos. Infundiré mi espíritu y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. También en este libro encontramos: os daré un corazón nuevo. En este mismo capítulo 36, os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Si nos vamos un poquito adelante, en el versículo 26 dice: os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os daré un corazón de carne. El corazón representa y es para el ser humano el centro de los sentimientos. Cuando Dios nos habla del corazón, ya no se está quedando una ley, una norma, una alianza en las tablas. Las tablas de la ley se llaman tablas, pero en realidad
están escritas es en piedra, no en una tabla de madera, sino en piedras, queda fuera de nosotros. Y cuando el Señor habla de os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Nos está diciendo que esa alianza, esa nueva alianza, va a estar inscrita en el corazón, ya no en una piedra, sino en el corazón del hombre. Cuando Dios nos habla, el corazón nos mueve. Infunde entonces el Espíritu en nosotros y hace que nos conduzcamos según mis preceptos y observéis y practiquéis mis mandatos. Así entonces entendemos que la alianza ya no está para que la sepamos como la alianza del Antiguo Testamento, sino para que la prefiramos. Preferir es diferente a saber. Sabemos en qué consistió, en qué consiste la alianza antigua. Ahora sabemos muy bien y preferimos la nueva alianza en la persona de Jesús. Porque dice la palabra, infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. El espíritu. Fijémonos en Juan, en el capítulo 14, versículo 16. Juan en el capítulo 14, versículo 16 dice, y yo pediré al Padre y os daré otro paráclito, para que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ese Espíritu Santo está en Jesús, el Hijo eterno del Padre. Y Jesús lo promete para que venga y habite en nosotros y nos enseñe la verdad completa. Ezequiel insiste, infundiré mi espíritu. Y luego el Señor dice, vendrá ese espíritu, yo invocaría al Padre para que venga. Estamos hablando de lo mismo, porque en la profecía de Ezequiel se habla en futuro, infundiré, os daré. ¿En quién? En Jesús. Infundiré mi espíritu. En Jesús. Nosotros somos entonces como privilegiados porque Él manda ese Espíritu Santo invocando al Padre. Y así logramos conducirnos según los preceptos del Señor. Recuerden, preceptos para preferirlos. Muy importante que descubramos que entonces el mal no está para conocerlo simplemente, sino para alejarnos de él. ¿Y quién vence rotundamente el mal? En la nueva alianza, Jesús. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a entender esta realidad. Entonces, a manera de introducción al Nuevo Testamento,
no se les vaya a olvidar que la palabra del Señor tiene unidad entre el antiguo y el nuevo, y la unidad está sobre todo en estos textos que les acabo de mencionar: Jeremías 31, Ezequiel 36, Joel 2. No es todos los versículos, ustedes pueden leer y buscar allí, pero sobre todo en Ezequiel 36, 27, 28 habla de un corazón que va a tener el Espíritu de Dios, y ese corazón nos ayuda a discernir lo bueno, un corazón iluminado por el Espíritu, lo que es bueno, ya no para saberlo solamente, sino para preferirlo. Cuidado pues, que esta es una clave muy hermosa que da la unidad de la Escritura. Pero más aún todavía, concretamente, queda la unidad perfecta de la Sagrada Escritura cuando se menciona lo de vosotros seréis mi pueblo, que eso está en el libro del Éxodo. Y aquí Ezequiel dice en el versículo 28, habitaréis la tierra que yo di a vuestros padres. Punto clave en esto de la unidad, espíritu, corazón, el espíritu en el corazón. Ahora, clave este elemento: vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Os pondré a salvo, dice en el versículo 29. ¿Quién salva a la humanidad? Jesús. Y estamos hablando muchos años antes de la llegada de Jesús. Vosotros seréis mi pueblo. Eso se dijo en el Antiguo Testamento. Y yo seré vuestro Dios y os pondré a salvo de todas vuestras inmundicias. Os pondré a salvo. En futuro, Jesús nos pone a salvo, porque Él vence al demonio, vence el pecado, vence las tentaciones, y nos enseña a nosotros que el espíritu del mal no tiene la última palabra, sino la persona de Jesús. ¿Queda claro? ¿Cuál es el texto bíblico, sobre todo el que traigo a colación, que explícitamente, de manera clara, nos da la unidad de la Escritura y nos visualiza, nos pone en proyecto la persona de Jesús, que manda el Espíritu y que nos enseña la verdad completa y que ratifica que es un Dios siempre con vosotros y que nosotros debemos seguir siendo ese pueblo fiel y obediente a Él, ya no conociendo el mal meramente, sino prefiriendo el bien. Conozco el mal para rechazarlo, conocer el bien con el Espíritu. Juan 14, versículo 3:16, hermosamente nos dice que es el Espíritu que clarifica, que enseña la verdad completa. La misma Biblia entonces en el Antiguo Testamento muestra que la antigua alianza va a ser superada. Con mucho respeto podría uno leerle este texto a los judíos y seguramente se encontrará allí como una manera de enfatizar la importancia del Emmanuel, el Dios con nosotros. Como se trata es de dar algunas claves de lectura, de interpretación
todavía no he de profundizar demasiado los textos. Pasémonos ahora al evangelista Marcos. Marcos. Luego van a comenzar a ver libro por libro, por supuesto en bloque, pero estoy introduciendo el Nuevo Testamento. Y dice así Marcos, de paso decirles, esto lo van a ver más adelante, que de los 4 evangelistas que escribieron sobre Jesús, el más antiguo, el primer evangelista es Marcos. Hay un solo evangelio, pero en el lenguaje hablamos de 4 evangelios. En realidad es uno, porque evangelio es Cristo, pero sí 4 maneras de anunciar, de decir, de contar, de escribir, de redactar la vida de Jesús. Entonces, el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, dice: comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, conforme está escrito en el profeta Isaías. Otra cita bíblica que nos da la unidad de la Escritura. El que ha de preparar tu camino, el libro del profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 3 dice: voy a enviar a mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Una cita que da también a entender quién es el que prepara el camino de esa nueva alianza que es Cristo, Juan Bautista. Isaías 43. Apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Acudía a él gente de toda región y de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán tras confesar sus pecados. Juan llevaba un vestido de piel de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Proclamaba: detrás de mí viene uno que es más fuerte que yo. ¿Quién es ese? Jesús. Recordemos que Juan le lleva 6 meses a Jesús y mire lo que proclamaba. Todavía nadie sabía nada sobre el Maestro y proclamaba: detrás de mí uno que es más fuerte que yo, y no soy digno de inclinarme y desatarle la correa de sus sandalias. Yo os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Con Espíritu Santo. Vuelve y juega el Espíritu para significar la unidad en la Escritura, este paso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Vuelve y juega el Espíritu. Retomo lo de el libro del profeta Ezequiel. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Ese espíritu. Juan bautizaba con agua y yo vengo y bautizo con el Espíritu Santo, el Espíritu dador de vida. Y va avanzando el texto, luego viene el bautismo de Jesús, después las tentaciones de Jesús en el desierto. Aparece también Jesús, inicia su predicación y con esto termino. No es que ya vaya a terminar la charla de hoy, pero sí se termina con la exposición de lo que dice Jesús al iniciar la predicación. Termino esta pequeña introducción
al Nuevo Testamento, especialmente hablándoles que hay una perfecta armonía entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Os infundiré mi espíritu. Y aquí dice Juan Bautista: el que viene detrás de mí ni siquiera soy digno de desatarle la correa de los zapatos, de las sandalias. Y yo bautizo con agua, y el que viene os bautizará con Espíritu Santo. Y en otra parte de los evangelios dice: y fuego. Jesús inicia su predicación. Ya nos vamos adentrando netamente en el Nuevo Testamento con el Evangelio de San Marcos, que fue el primero que escribió sobre Jesús. Se dice, y lo van a ver cuando les expliquen el conglomerado de los 4 evangelistas, van a ver cómo Lucas y Mateo aparecen con textos bíblicos que ya están en San Marcos. Ellos como que beben de el evangelista Marcos, porque fue el primero que escribió sobre Jesús de Nazaret. Después que Juan fue entregado, recordemos que Juan fue metido en la cárcel, etc., marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. Atención, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Convertíos y creed en la buena nueva. Este texto me encanta porque en términos de nueva evangelización, tanto el Papa San Juan Pablo II, el Papa Emérito Benedicto, el Papa Francisco, nuestro Papa actual, cabeza visible de la Iglesia, nos han insistido en la nueva evangelización, y es ir y llevar a Jesús al indiferente, al alejado, al que no conoce o rechaza a Cristo. Entonces, para cumplir esta tarea y a la vez el mandato que el mismo Jesús da, finalizando el Evangelio de San Mateo, necesitamos profundizar este texto que se llama el querigma según San Marcos. Querigma es primer anuncio. Dice el Evangelio de San Mateo. Espero que no se pierdan. Hago una retroalimentación hasta ahora. Estamos introduciendo el Nuevo Testamento. Antes tomé unos textos del Antiguo Testamento, especialmente Ezequiel 36, 27 al 28, 29, donde se habla de un corazón nuevo, infundirá Dios un espíritu nuevo, y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios, clave de la unidad de la palabra. Si a ustedes les preguntan cuál es el texto que mejor indica la unidad en la palabra, son muchos, pero este es fundamental. Cuando dice Ezequiel 36, 27 al 28, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Pasé al Nuevo Testamento de la siguiente manera. Si allí se hablaba de espíritu, leímos Juan en el capítulo 14, versículo 16. A ver si no estoy errando. Juan 14, 16, correcto, 16, 17. Y a la vez estamos diciendo que si en el Antiguo Testamento se habló del Espíritu que se nos dará, es Jesús el que dice: intercedo ante el Padre para que llegue el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el que les enseña la verdad completa. Qué hermoso. Pidamos esa luz divina. Aquí estamos hablando de algo tan hermoso, la unidad de la Escritura. Ezequiel
capítulo 36, versículo 27 al 28 y un poco el 29. La unidad de la palabra del Señor, que ese texto unifica el Antiguo y nos muestra el Nuevo Testamento, y luego aparece el evangelista Juan Bautista, que predica en el desierto y dice: vengo a proclamar un bautismo de agua, y viene uno al que no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Estamos leyendo el capítulo 1 de San Marcos, que es el primer evangelio, no en el orden, sino en el tiempo que se escribió, primero que se escribió, y dice: yo bautizo con agua, y el que viene bautizará con Espíritu Santo. Y comienza la vida pública de Jesús después del bautismo. Recordemos que se hizo bautizar en el río Jordán, y aquí estamos ya 100% en el Nuevo Testamento. Lo otro fue un pequeño preámbulo. Jesús inicia su predicación. Después que Juan fuese entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en la buena nueva. Ahora sí, vamos a mirar entonces que para poder llevar esa nueva evangelización, como lo piden los papas, ir al indiferente, al alejado, al que no conoce o rechaza a Cristo, entonces debo, en primer lugar, pues llenarme de ese Espíritu de Dios, tener un corazón nuevo, ya no conocer el mal, sino preferir el bien, ya no conocer el bien, sino preferirlo, y anunciar esa nueva que es la persona de Jesús. Les iba a leer les voy a leer el texto del Evangelio de San Mateo. En los últimos versículos encontramos lo siguiente. Porque este texto de Marcos 1, 14, 15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, convertidos y creen en la buena nueva, se logra entender a la luz de lo que nos enseña el mismo Jesús. Capítulo 28 en el Evangelio de San Mateo. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo lo adoraron. Si bien algunos dudaron, Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Sepan y estén seguros que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estamos introduciendo el Nuevo Testamento y para terminar la temática, dejar el querigma de Marcos, que dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en la buena nueva. El tiempo se ha cumplido. ¿Qué nos dice el libro del profeta Ezequiel? ¿Qué nos dice? Os daré un corazón nuevo, os infundiré un espíritu nuevo, y haréis que caminéis según mis preceptos. Y Jesús dio el espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Prometió el espíritu a los discípulos. Llegó el espíritu el día de Pentecostés. El tiempo se ha cumplido. O lo que leíamos del libro del profeta Isaías 43, que a la vez está en el capítulo 1 de Marcos. Dice: voy a enviar a mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas.
lo pueden confrontar en Marcos capítulo 1, versículo 3, que trae a colación el texto del libro del profeta Isaías 43. Espero que me esté haciendo entender, por ello continuamente voy haciendo retroalimentación para que no nos perdamos. El tiempo se ha cumplido. Estamos leyendo Marcos 1, versículo 14. El tiempo se ha cumplido. Sobre todo desde el 14, sí. Después que Juan fuese entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. Y en el versículo 15, en el versículo 15 encontramos el tiempo se ha cumplido. Ya dije cómo se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios ha llegado. El reino de Dios ha llegado. ¿Y cuál es el reino de Dios que ha llegado? Cristo es Rey. Entró triunfante a Jerusalén. Sí, yo soy Rey, pero mi reino no es para este mundo, le dijo a Pilato Jesús. Dos acciones de Dios. En el querigma de Marcos, repito, querigma significa primer anuncio, y muy importante que lo tengamos en cuenta, que este estudio de la palabra no sea simplemente para aprender conceptos, sino para que llevemos ese precepto ya no a una tabla de la ley, sino al corazón, porque así lo hizo Dios en el libro del profeta Ezequiel. Os infundiré mi espíritu, os daré un corazón nuevo. Y ese corazón nuevo es el reino de Dios, que dice el mismo Evangelio, no está allá ni está aquí, sino está en el corazón de cada uno. El reino de Dios ha llegado, es decir, está al alcance de todos. En el querigma, que significa primer anuncio, en el querigma de Marcos, encontramos entonces dos acciones de Dios y que nos dan claridad en qué consiste el Nuevo Testamento. Tiempo cumplido. Tiempo cumplido. Reino de Dios, que es Jesús. Dos acciones de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. 1:14 del evangelista Marcos. Tome nota. El hacer de Dios. Primero, el tiempo se ha cumplido. ¿En quién se cumplió? En Jesús. Segundo, tome nota. El reino de Dios está cerca. Esto va a salir en el cuestionario. ¿Cuál es el hacer de Dios? Dos cosas. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. ¿Qué significa? Está al alcance de todos. Ahora, ¿cuál es el hacer nuestro? El hacer del cristiano, ya con ese corazón nuevo, con ese espíritu que le ayuda a caminar según los preceptos de Dios, haciendo retroceder el mal y avanzar el bien. ¿Cuál es el hacer del hombre? Conversión y fe. Entonces en el querigma hay cuatro cosas. Las dos primeras se refieren a el hacer de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. La tercera y la cuarta se refiere a el hacer del hombre. Conviértase y crea.
conversión y creencia. En el hacer del hombre, ¿de qué es lo primero que me tengo que convertir? ¿Qué visión tengo sobre Dios? En el Antiguo Testamento se entendía más a un Dios justiciero, castigador, y hay que seguirlo entendiendo. Un Dios que premia lo bueno y castiga lo malo, pero sobre todo en la persona de Jesús vamos entendiendo a un Dios amor. Entonces, de lo primero que me tengo que convertir es qué visión tengo sobre Dios. Meramente castigador, meramente condenador. ¿Será el que me juzga? No. El mismo Jesús dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. De lo primero que me tengo que convertir es cómo percibo a Dios, cómo experimento a Dios. Él me amará, estará siempre dispuesto a perdonar. Claro que sí. Ante el gran amor de Dios, nosotros le respondemos con el pecado. Pero dice la primera carta de Juan que fiel y bondadoso es Dios para perdonarnos si reconocemos nuestros pecados. Y creer, o mejor, antes de decir creer, entonces me tengo que convertir de la visión sobre Dios. Dios amor, Dios misericordia, Dios me ama. Claro que Dios también es un Dios justo y premia y castiga y manda pruebas. Segundo, en este convertirme, en primer lugar, saber que conversión es metanoia, cambio de mentalidad. ¿Qué mentalidad tengo frente a Dios? Ahora, ¿qué mentalidad tengo frente al hermano? ¿Qué es sentido de perdón? Frente a mí mismo, sentido de conocimiento personal, de autoaceptación, de autovaloración. Con la historia, claro, tengo que perdonar el pasado. No me puedo quedar estancado en el pasado o con un espejo retrovisor hacia el pasado. Tengo que analizar que es el futuro a quien debo proyectarme, que ya me pertenece como proyecto de vida. Perdonemos el pasado, perdonemos las culpas del pasado. Ya Dios me ha perdonado si he tenido una confesión bien hecha y con propósito de arrepentimiento, pero tú te has perdonado, yo me he perdonado. La otra conversión es frente a la naturaleza. Ejercemos un señorío, no es para destruirla. Entonces, tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca, y el reino de Dios está cerca, es el hacer de Dios por nosotros. Y a nosotros nos corresponde convertirnos. ¿Qué visión tengo de Dios, del hermano, de mí mismo, de la historia, de la naturaleza? Laudato Si nos habla sobre el valor de la naturaleza. Y luego creer. Pueden tomar nota de Hebreos capítulo 11. Hebreos 11 nos habla sobre la fe. Hebreos 11 dice así. Si alguien tiene el texto, qué bueno, en sus casas, estar buscando en la Biblia, y este es un ejercicio que debemos mantener a diario para que no nos sea del todo desconocido los textos de la Biblia. Hebreos en el capítulo 11, versículos, ya se los voy a dar, sobre el creer, la fe. Dice Hebreos 11:1, la fe es garantía de lo que se espera
y prueba de las realidades que no se ve. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe sabemos que el universo, tanto lo visible como lo invisible, fue formado por la palabra de Dios. 11:1 y siguientes. Por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Por ella fue declarado justo y aprobó Dios sus ofrendas, y por ella, aunque muerto, sigue hablando. Yo creo que voy terminando. Espero que me entiendan este paso que hay que hacer entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cualquier duda a través del chat lo pueden manifestar, pero les agradezco de verdad la atención prestada. Voy a leerles 2 textos bíblicos más para dejarlos descansar y puedan responder el tallercito. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, se concretiza esa fuerza de Dios, anunciada esa fuerza y esperada en el Antiguo Testamento, y que se cumple en la persona de Jesús. Lucas 1, de pronto no lo leo todo, pero ustedes pueden leer que es el texto de la visitación, el texto de la visitación. De la visitación de María, pero un poco antes de la anunciación. Dice: al 6º mes envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Cuando entró, le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó por estas palabras y se preguntaba qué significaba aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y dar a luz un hijo, a quien pondrá por nombre Jesús. Él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos de los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto posible, si no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo, y le llamarán Hijo de Dios. Mira, también Isabel tu pariente ha concebido un hijo en su vejez, y ya está en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Estamos leyendo Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38, y qué bueno que ustedes lean en su casa la visitación, capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículos del 39 al 45. Yo creo que el Espíritu Santo nos ha ayudado a entender cómo será ese paso del Antiguo al Nuevo Testamento. Un Dios de oída en el Antiguo Testamento, lo escuchaban. Y sí, se manifestaban los acontecimientos, pero un Dios hecho realidad en Jesús. O hecho realidad no, un Dios que se concreta para el ser humano y que viene y camina con nosotros, igual a nosotros, menos en el pecado, semejante a nosotros, menos en el pecado, es Jesús de Nazaret. Y ya desde el Antiguo Testamento, anunciado y esperado. ¿Qué les ha parecido el tema de hoy? ¿Qué tal el curso? ¿Siguen bien animados? Recomiéndenselo a otras personas, así no estén matriculados, para que ellos también se nutran de esta hermosa palabra que nos ayuda a encontrar siempre la sabiduría divina, a saberla, y no solamente a saberla, sino además de saberla, querer practicarla.
querer practicarla. Vamos entonces, ahorita sí terminando, les agradezco mucho la atención prestada en el día de hoy. Ustedes han tenido mucha paciencia con nosotros, lo poquito que hacemos clarificando la palabra del Señor, lo hacemos con mucha alegría, lo hacemos con todo el cariño, No duden en poner sus inquietudes en la palabra, en el chat aquí de YouTube, Misión Pura Vida. No duden en inscribirse, esto nos ayuda a seguir evangelizando. Recuerden que es un canal, Misión Pura Vida, que se creó especialmente para estos tiempos de pandemia. Y si surgió en tiempos de pandemia, pues hay que saberlo aprovechar, y que hemos querido los sacerdotes seguir dando estos temas maravillosos para el crecimiento de la palabra del Señor, el crecimiento de la palabra del Señor. Les agradezco inmensamente su atención en el día de hoy. Que el Señor a todos les bendiga, les acompañe y les proteja siempre. Voy a buscar el texto de de Macabeos, en el epílogo, para terminar esta escuela bíblica en el día de hoy. Y luego no se les olvide escuchar esta hermosa canción que tenemos sobre el himno a la Biblia. Qué bueno que nos lo aprendamos, porque allí está la palabra es fuego tu palabra, que debo ir a proclamarla a todas las personas. Mil bendiciones para todos. Así que leo este texto y les doy la bendición. Así pasaron los acontecimientos relacionados con Nicanor, como desde aquella época la ciudad quedó en poder de los hebreos. Yo también terminaré aquí mismo mi relato. Si ha quedado bello y logrado en su composición, eso es lo que yo pretendía. Si imperfecto y mediocre, he hecho cuanto me era posible. Como el beber vino solo o sola agua es dañoso, y en cambio el vino mezclado con agua es agradable y de un gusto delicioso. Igualmente, la disposición grata del relato encanta los oídos de los que dan en leer la obra. Y aquí pongamos fin, palabra de Dios, pongamos fin del tema de hoy, que es el paso que se da del Antiguo al Nuevo Testamento. El texto de segundo libro de Macabeos, por si a alguien le interesa, es el epílogo, los últimos versículos, capítulo 15, versículo 37 y siguientes. Epílogo de segundo libro de Macabeos, 15, versículos 37 al 39. Aquí pongamos fin en el tema del día de hoy. La Virgen María nos acompañe, porque ella está donde debe estar, cuando debe estar y en el momento que más la necesitamos. Gracias, Señor, por estas personas que van creciendo en el amor a ti, en el saber tus preceptos, y más que saber, preferir los preceptos del Señor, los caminos del Señor, la obediencia a Él, liberándonos del pecado y eligiendo el bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mil bendiciones para todos y para todas. Es fuego tu palabra que mi boca quemó, mis labios ya son llamas y ceniza mi voz, da miedo proclamarla, pero tú me dices, no temas, contigo estoy, por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu
testigo, Señor. Tu palabra es una carga que mi espalda dobló. Es brasa tu mensaje que mi lengua secó. Déjate quemar si quieres alumbrar